Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Estamos en este viaje a través del Evangelio de Lucas y cómo él hace probablemente como una investigación de Jesús y cómo él, vimos en un comienzo de este libro, cómo él decide recolectar y buscar toda la información sobre Jesús y cómo él va y entrevista a los testigos y habla con la gente que vio a Jesús, habla con la gente que había visto la obra de Jesús en sus vidas y cómo Jesús había impactado y cambiado sus vidas. Y vimos de que Jesús comienza su ministerio y él va, después de estar sirviendo y ministrando aproximadamente un año, decíamos, él vuelve la semana pasada, lo vimos a la ciudad de Nazaret, a su ciudad, a la ciudad donde él se crió, y cómo él es rechazado ahí. Y cómo la gente le dice, ¿sabes qué, Jesús? Vete de acá, no queremos saber nada de ti. Y lo triste es que Jesús nunca más volvió a Nazaret, no hay ningún registro de eso. Pero la historia continúa hoy ahí en el capítulo 4, verso 31. Jesús moviéndose a otra ciudad muy conocida, muy nombrada en los evangelios, que es la ciudad de Capernaum. Y el sermón de esta mañana o el mensaje se llama Lugar de Consuelo. Así se llama el mensaje y vamos a ver por qué se llama así, por qué le pusimos ese nombre. Entonces vamos a leer del verso 31 al verso 32 de Lucas 4, así que si estás ahí puedes ir leyendo tu propia Biblia. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entonces vemos que aquí Jesús, después de estar en Nazaret, dice que él bajó hacia Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba en la ribera del mar de Galilea. Y el mar de Galilea es un lago realmente muy grande, que está bastantes metros, no recuerdo cuántos, son como 300 metros bajo el nivel del mar, por lo tanto es abajo del nivel del mar y está rodeado de montes, de montañas, y eso hace que constantemente o muy frecuentemente se formen tormentas ahí. Por eso dice que él descendió a Capernaum, porque realmente bajó desde Nazaret hasta esta ciudad. Y Capernaum quiere decir la ciudad de Nahum. Caper es ciudad y Nahum es un nombre de una persona. Es Capernaum, pero ¿qué quiere decir Nahum? Nahum quiere decir consuelo o compasión. Entonces realmente el nombre de Capernaum es la ciudad del consuelo o la ciudad de la compasión. Ahora, es interesante porque esta ciudad la vamos a ver muchas veces en los evangelios. Aquí en la ciudad de Capernaum estaban Pedro y su hermano Andrés. Ellos no eran de ahí, pero se habían establecido ahí porque eran pescadores, tenían su negocio de pesca en esta ciudad. También Jesús va a llamar ¿se acuerdan de Mateo, el recolector de impuestos? Mateo estaba en Capernaum cuando Jesús le llama. Entonces esta ciudad es importante y tan importante que Jesús estableció como su ministerio mucho tiempo en esta ciudad. De hecho, Jesús, en algunas partes de los evangelios se menciona de que Jesús consideraba a Capernaum ya como su ciudad. Ya no, en Nazaret se crió, pero Capernaum era como su ciudad, la ciudad donde él realmente pasó mucho tiempo ahí, y la consideraba ya como su ciudad, donde él estaba establecido. Jesús va a hacer muchos milagros, va a enseñar muchas cosas en Capernaum. Capernaum, como ninguna otra ciudad, va a ver, va a escuchar todo lo que Jesús tiene que decir. Entonces esta ciudad, vamos a ver más adelante cuando avancemos en Lucas, que tiene una gran responsabilidad porque tuvo un gran privilegio de tener ahí frente a ellos por mucho tiempo a Jesús, a Dios hecho hombre, para escuchar, para preguntar, para ver todo lo que él había hecho y todo lo que él había enseñado. Pero si te fijas ahí en el verso 31, dice que él enseñaba en los días de reposo. Eso lo mencionamos el domingo pasado, que el sábado, que era el día de reposo de los judíos, Jesús iba a la sinagoga, que él constantemente iba y que entendía la importancia de congregarse en un lugar, a pesar de que ese lugar no fuera perfecto. Él entendía de que él tenía que ir, ¿no? Y a pesar de la mala experiencia que había tenido en Nazaret, de que lo quisieron aventar por el barranco,
Él continuó su ministerio y continuó yendo a las sinagogas, continuó enseñando y predicando. Y decíamos que el ministerio de Jesús contaba de esos ingredientes, que Él se dedicaba a enseñar, a compartir las buenas nuevas y a predicarle a la gente las buenas nuevas del reino de Dios. Y decíamos que su evangelio o el mensaje que Él transmitía, que Él enseñaba, lo podíamos resumir en unas cosas que Él dijo en Marcos, que Jesús decía que ahora era el tiempo, que Dios se había acercado, que el reino de Dios se había acercado. Que también era un mensaje de arrepentimiento, de que el arrepentimiento está incluido en el mensaje que Jesús expone. ¿Ves? Podemos escuchar, pero el arrepentimiento es necesario. Y después también Jesús decía ahí de que teníamos que creer, o la gente tenía que creer en el evangelio. Pero vamos a ver que creer no simplemente como que sé o tengo información, sino que es más que simplemente decirlo de palabras. Ahora, en el 32 dice que se admiraban de su doctrina. Jesús no había nadie, nunca ha venido nadie como Jesús. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él enseñó, la manera en que Él enseñó, la manera en que Él vivió, realmente fue único. La gente por eso se admiraba de su doctrina, y la palabra doctrina quiere decir enseñanza. ¿Ves? A veces la gente dice, no me hables de doctrina porque eso es complicado. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, doctrina, enseñanza. La gente dice, la doctrina nos separa. No, la doctrina nos da lo que necesitamos, la verdad. Jesús enseñaba la doctrina, la enseñanza. Dice que la gente se admiraba de su enseñanza, de lo que Él enseñaba. También dice, ¿por qué? Porque su palabra era con autoridad, era diferente a todo lo que ellos habían escuchado, a todo lo que ellos habían oído. Era diferente, tenía autoridad, y la idea de autoridad quiere decir de que Jesús tenía mucha habilidad, mucho poder, mucha capacidad para transmitir el mensaje que Él había sido enviado a dar. Porque Él estaba dando realmente el mensaje, transmitiendo el mensaje que el Padre le dio para darnos. ¿Se acuerdan? Decíamos y leímos el domingo pasado que Él fue ungido para dar buenas nuevas. Ese era su propósito, ese es el propósito de Jesús. Él fue ungido para dar buenas nuevas. De eso se trata el evangelio, de las buenas nuevas. Pero si hay buenas nuevas, significa que también hay malas, ¿ves? Algo bueno, ¿cómo sabes si algo es bueno si no tiene el punto de referencia con lo que es malo? ¿Ves? Nuestra vida estaba separada de Dios, éramos enemigos, la humanidad era enemiga de Dios. Pero Jesús vino a darnos buenas nuevas de que por su sacrificio, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, la buena nueva es que Dios nos puede perdonar. Y nos quiere perdonar si nos arrepentimos. Entonces Jesús, la gente estaba maravillada con el Señor, de todo lo que Él decía y todo como Él enseñaba. Pero era muy diferente porque aquí estaban acostumbrados ellos. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a los escribas, a los fariseos. Eso era lo que la experiencia que ellos tenían respecto a las cosas de Dios. Y Jesús era muy, muy diferente. De hecho, no lo necesario que lo busques, pero en Mateo 7:29... ahí dice Mateo de que Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad, pero Mateo pone una palabrita que nos ayuda a entender cómo era diferente. Dice que Él enseñaba con autoridad, no como los escribas. Eso era lo que hacía diferente a Jesús. Que Él enseñaba las cosas de Dios, y Jesús citó un montón de veces el Antiguo Testamento para enseñarle a la gente, ¿ves? Él usaba el Antiguo Testamento para enseñar y para predicar. Pero Él lo hacía con autoridad, no como los escribas, ¿ves? Hay un quiebre, hay una separación entre Jesús y todos los otros maestros y gente que enseñaba respecto a las cosas de Dios en su tiempo. ¿Y qué era lo que lo hacía diferente? ¿Por qué la gente veía que Jesús tenía autoridad y tenía poder? Porque Jesús era consecuente con lo que Él decía, con lo que Él enseñó. ¿Ves? La gente veía una desconexión bastante grande en los religiosos, en los escribas, en los fariseos. Lo que ellos predicaban estaba desconectado de cómo ellos vivían. Y ese ha sido siempre el problema. ¿Ves? Decimos muchas cosas, predicamos muchas cosas, nos podemos parar adelante, pero nuestra vida está a veces desconectada de lo que decimos y de lo que enseñamos. Y eso la gente lo ve. Y la gente estaba aburrida de los religiosos, no quería saber nada. Entonces llega Jesús y ve a un hombre que está enseñando y que está viviendo lo que le está enseñando. Es una realidad en su vida. En Mateo 23:3 dice lo siguiente. Son palabras de Jesús. Dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y se está refiriendo a lo que los fariseos y los escribas enseñaban. Fíjate lo que dice Jesús. Dice, todo lo que ellos dicen y les dicen que guarden, háganlo. O sea, lo que ellos están enseñando no está equivocado. Pero mira, más no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen.
¿Te das cuenta? O sea, el problema no era tanto una mala teología de los fariseos y los escribas. El problema es que era una hipocresía. ¿Ves? Si tienes una buena teología, pero no lo practicas, somos hipócritas. Entonces, la gente, Jesús dice, mira, ellos están enseñando algo bueno, pero no hagan como ellos hacen, porque lo que dicen ellos no lo hacen. ¿Y cómo andamos nosotros? ¿Ves? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Realmente estamos haciendo lo que decimos? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que decimos creer o no? ¿O hay una tremenda desconexión de una realidad muy diferente? A veces eso la gente lo va a ver. Y a veces, en vez de ser una aliciente que la gente venga a Cristo, es un estorbo, es un tropiezo para que la gente venga a conocer a Cristo. Pero veían a Jesús y estaban admirados por quién era el Señor. Ahora fíjate el 33 al 34, aquí se pone media escabrosa la cosa. Dice, estaba en la sinagoga, como cada sábado, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces está un endemoniado en la sinagoga. Está dentro de la sinagoga. Puedes ver el relato paralelo que hace Marcos en el capítulo 1. Marcos nos da otros detalles. Pero ¿qué podemos observar de esta escena, de este momento? Y respecto a este hombre, este muchacho que estaba endemoniado, estaba poseído por un demonio. ¿Qué ocurre o cómo se ve una persona que está enfrentando esa situación en su vida? Primero, el demonio posee completamente a esta persona, está poseído. Su cuerpo y su voluntad. Su cuerpo y su voluntad. Número 2, vemos que este hombre estaba dentro de la sinagoga. Te das cuenta que, pues, incluso van a la iglesia. O sea, un endemoniado puede ir a una iglesia sin problema. Puede ir. Y Jesús dice que son espíritus inmundos, o sea, impuros, que no han sido limpiados. No hay esperanza de salvación, de redención. Son sucios. Esa era la condición de este hombre que estaba ahí escuchando. Va a ser un día glorioso para su vida porque Jesús va a salir a su encuentro. Se le va a coincidir, entre comillas, con Jesús ese día. Y ese día él va a encontrar libertad. Pero era un espíritu inmundo y tienen capacidad para hablar. Empezó a hablar con Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurren esas cosas? La Biblia, hay varias historias o varios momentos donde Jesús tiene este tipo de encuentro con demonios, con espíritus inmundos. Es una realidad. Y nos incomoda, nos da miedo, pero es parte de la realidad que no vemos con nuestros ojos físicos. ¿Ves? Ahora, mira, quiero que vayamos tantito, avancemos en Lucas un poquito. Lucas 11, 21 al 26, si no me equivoco. Lucas 11, 21 al 26. Ahí Jesús tiene una argumentación, una discusión con los religiosos y empiezan a hablar de que Él está haciendo milagros porque Él en realidad está trabajando de la mano, a la par con Satanás y lo están acusando, ¿no? Pero fíjate lo que dice respecto a las personas que han enfrentado esta realidad de estar endemoniados. ¿Qué es lo que dice ahí Jesús a partir del 11:21? Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene el otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo es contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el poder y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice que Jesús está hablando de que Satanás es un hombre fuerte, pero que hay un hombre más fuerte que él, que viene y lo echa fuera. Ese es Jesús, es el hombre más fuerte. Satanás es fuerte, pero Jesús es más fuerte que él. Y la historia de hoy es que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Ese es el tema del sermón de hoy.
Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre todo el mundo espiritual. Él tiene autoridad, Él puede hacer lo que quiere. Él da órdenes y las órdenes se cumplen. Pero aquí en Lucas 11 Jesús dice que hay un hombre que estaba endemoniado y que había un hombre fuerte, pero viene el otro más fuerte que es Jesús y lo echa fuera. Pero ese hombre, si no se llena de Jesús, está expuesto a que vuelvan no solamente uno, sino que vuelvan 7, dice Jesús. ¿Ves? No está hablando de que toda la gente, no está diciendo Jesús aquí, que toda la gente que no tiene a Cristo está endemoniada. No es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que alguien que ha estado poseído por un demonio, si Jesús hace algo, pero esa persona no se llena de Jesús, corre el riesgo de que la situación después va a ser peor que la primera. Peor que la primera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que ha pasado por eso? Es venir a Jesús, que Jesús lo haga libre, pero llenar su vida de Cristo. Porque Jesús no está en el negocio de los tiempos compartidos. Él no está en ese negocio. Cuando Jesús viene a tu vida, no hay lugar para otra cosa que no sea Él. No hay espíritu, no hay maldiciones, no hay esas cosas que a veces la gente tiene miedo. No hay comunión con la luz con las tinieblas. Cuando Jesús está dentro de nosotros, Satanás no tiene nada que hacer con nuestra vida, absolutamente nada. Pero tenemos que asegurarnos de que Cristo esté dentro. Por eso Jesús da esa advertencia. Pero volviendo acá a Lucas 4, viene Jesús a la sinagoga y este hombre reacciona. Imagínate, Jesús entra, Él da la enseñanza y en un momento, probablemente concluida la enseñanza, este hombre y este demonio se manifiesta. O sea, Jesús hizo que el demonio reaccionara en algún momento, como que le incomodó la presencia de Jesús. ¿Ves? No soportó la presencia de Jesús el demonio. Tuvo que hacer algo porque no podía estar en el mismo lugar con el Señor. No son compatibles, ¿ves? O está Jesús o está los agentes de Satanás, pero no puede estar Jesús y lo otro juntos en un mismo lugar. Entonces se manifiesta y lo interesante acá es que ellos reconocen el poder y la autoridad de Jesús. Lo reconocen. Fíjate, dice, ¿has venido para destruirnos? Le dice. Otras partes del Evangelio dice, ¿has venido para destruirnos ahora? O sea, ellos reconocían de que Jesús tenía el poder de destruirlos en ese momento. Ellos reconocen la autoridad y el poder que Jesús tiene. Conocen su destino. Dice, ahora es el tiempo de nuestra destrucción, ahora vienen a destruirnos. Ellos saben qué es lo que les espera. Van a ser destruidos. No hay redención para ellos. La redención y el rescate se ofrece a nosotros. Jesús vino a morir por nosotros, por ti. Esa es la invitación. Y fíjate lo que dice el 34, esto me llama mucho la atención. Dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Ves? Reconocen a Jesús, lo identifican. Los demonios reconocen a veces lo que los hombres no quieran reconocer, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero es interesante porque la palabra que aquí Lucas usa para decir, o que el demonio usa para decir, yo te conozco, en la Biblia aparecen muchas palabras de conocer, pero en el griego son diferentes palabras que tienen como que diferentes matices. La palabra que aquí se usa para cuando le dice yo te conozco, es una palabra que quiere decir yo tengo conocimiento de ti. ¿Ves? Yo sé cosas de ti, mas yo no te conozco personalmente. La otra palabra que en el Nuevo Testamento aparece y la que usa muchas veces Pablo, cuando dice que conozcamos el amor de Cristo, ese conozco es diferente al saber de, es a experimentar con, es tener comunión con alguien, ¿ves? Uno puede saber muchas cosas, como dijimos hace un par de domingos, yo puedo hacer una tremenda, y tú puedes hacer una tremenda exposición de las manzanas. Y decir las manzanas y este tipo de variedad de manzanas, de estos colores, de estos tamaños, estos son los países que se producen y dar una tremenda exposición de las manzanas, pero nunca haber probado una manzana. No la conozco por experiencia propia, de haber agarrado y haberla comido y haberla probado. ¿Ves? Entonces aquí el demonio está diciendo, yo sé quién tú eres, yo sé de ti, pero nomás no hay comunión entre ti y yo, entre tú y yo. No te he experimentado porque no quiero. Porque nos rebelamos en contra de ti y caímos. Entonces es importante identificar qué tipo de conocimiento tienes tú respecto a Jesús. ¿Eres de las personas que sabe sobre Jesús o ha conocido a Jesús en persona? ¿Ves?
Porque si sabes muchas cosas sobre Jesús, pero no las has experimentado, estás en la misma posición que este hombre aquí y que este demonio. No es tan importante, aunque tiene su lugar, todo lo que puedas aprender si no realmente lo has vivido, no has tenido ese encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que Él vino a acercarse para que le podamos conocer. Los demonios saben, pero no conocen y no hacen la voluntad de Dios. ¿Ves? Yo puedo saber muchas cosas, yo puedo entender, quizás estar informado de lo que Dios quiere, de quién es Dios, de lo que Él tiene para mí, más aún así no experimentarlo en mi vida, no conocerlo bien y no vivirlo, que es realmente lo más importante. Mira, en Santiago, vamos a Santiago. Santiago dice algo que nos debe hacer pensar. Santiago capítulo 2. Santiago 2, 19 al 20. ¿Ya están ahí? Santiago 2, 19 al 20. Dice así Santiago, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Dice, ¿tú crees que Dios es uno, de que hay un solo Dios? Dice que los demonios también creen eso y tiemblan ante eso. Entonces dice, no, pues yo sí creo en Diosito. ¿Y? Los demonios también creen en eso y tiemblan ante eso. Pero ¿qué le dice Santiago? Dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, la fe sin obras. O sea, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Ves? ¿Qué haces con tu vida? Eso es lo importante. Porque los demonios también creen y tiemblan. También dice, yo conozco que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el asunto? Si no rindes tu vida, si no vivo en obediencia, si no vivo en las obras que Él preparó de antemano para que yo camine en ellas, ¿de qué me va a servir? ¿Qué diferencia hay entre este hombre o qué diferencia hay entre lo que Santiago dice con mi vida? Entonces, ¿qué tipo de confesión, qué tipo de reconocimiento he hecho yo en mi vida respecto a Jesús? Si simplemente es una declaración verbal y no hay una transformación en mi vida, en el estilo en que vivo, en cómo ha cambiado mi vida, pues realmente no ha ocurrido. El Evangelio no ha entrado y no ha transformado aún mi vida. Y tengo que pensar y tengo que meditar. 35 al 37 dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cortito, ¿es? Cállate y sal de él. No, empezó así como que un show de 1 hora y como que, no, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús reprendió a este demonio. Le dijo, cállate y sal de él. ¿Qué quiere decir reprender? ¿Qué es lo que significa esta palabra cuando Jesús la dice, reprender? La palabra reprender, como Jesús la usa acá, significa imponer sobre, censurar, amonestar, prohibir. Es imponer sobre, censurar, amonestar, prohibir. Eso es lo que Él está haciendo. Y cuando le dice cállate, ¿sabes lo que quiere decir cállate? Es ponte un bozal. Ponte un bozal. Como se le pone a un perro. Está ladrando, le pones un bozal, ahí se queda calladito. Eso es lo que Jesús le dice. Ponte un bozal. Enmudece, cállate y sal. ¿Y qué hizo? Pues salió y se fue. Dice que el Marcos dice que sacudiéndole y gritando. Y puede haber sido algo espantoso haber estado ahí y ver, ¿no? De repente dice que empieza a gritar. Cuando se manifiesta, empieza a gritar y Jesús le dice cállate y sal de él. Pum, eso es todo. Y se sacudió y pum, y se fue. Y eso fue todo. Así. ¿Pero de qué te habla eso? Te habla de que Jesús tiene autoridad. Jesús restringe, redirige todas las cosas. No hay nada que esté fuera de su poder y fuera de su control y fuera de su autoridad. ¿A qué te mueve eso?
el ver la autoridad de Jesús, el poder que Jesús tiene sobre estas cosas que no vemos, cosas invisibles, que se manifiestan a través de una persona sin Cristo, como este hombre. Jesús incluso tiene poder y autoridad sobre esas cosas. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Le tienes miedo a cosas que puedan ocurrir? ¿A qué le tienes miedo? Jesús tiene poder sobre esas cosas. Él puede restringir, Él redirige, Él dice lo que tiene que hacerse y ellos simplemente les queda solamente obedecer. Obedecer. Y dice que el 37, que su fama se difundía por todos los lugares. La palabra fama que se usa ahí es la palabra eco, como el eco. Cuando haces así, empieza a irse el sonido, esa es la palabra para fama. O sea, lo que Jesús hacía era como un eco que iba avanzando por todas partes. La gente iba escuchando, iba sabiendo lo que Jesús estaba haciendo. Y eso es lo padre. Eso debe de ser. Que realmente el eco que se escucha es de lo que Jesús está haciendo en tu vida, en mi vida. No lo que yo estoy haciendo, no lo que yo estoy logrando. Es lo que Jesús está haciendo en mi vida, en nuestra vida. Es la fama de Jesús, es el renombre de Dios. Es glorificar a Jesús, no es glorificar a una persona, a una iglesia, a un movimiento, es glorificar a Jesús. Ese es el eco que tiene que salir y ese es el eco que se tiene que escuchar. Ahora, fíjate el 38 al 39, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Dice el 38 que después de ahí como que vamos a comer a alguna parte, pues no sé. Vamos a la casa de Pedro, está cerquita de su casa. Se han hecho excavaciones de que la casa de Pedro estaba como a 100 yardas de la sinagoga de Capernaum. Capernaum es una de las ciudades que hay más descubrimientos arqueológicos de las ciudades bíblicas. De hecho está la ciudad y se han hecho excavaciones y está la sinagoga ahí. La que pisó Jesús está actualmente. Y han hecho cosas y realmente estaba muy cerca la casa de Pedro de la casa de la sinagoga. Entonces, pues vamos, ¿qué hacemos después? Vamos a comer, vamos a la casa de Pedro. Para allá vamos, ¿no? Eso quiere decir de que Pedro ya estaba con Jesús en este momento. Lucas no lo ha mencionado. Los otros evangelios Jesús ya llamó a Pedro, pero Pedro está así como que no. El capítulo siguiente Pedro va a ser protagonista. Pero Pedro está ahí con el Señor. Hay otros discípulos. Y van a su casa y toda la cosa. Y Jesús avanza a lo siguiente. No se queda así como que enclochado. ¿Qué onda con el demonio? No, vamos a lo siguiente. A tener compañerismo. A predicar la buena nueva. A enseñar en la sinagoga. A enseñar en las casas. En todas partes. A llenar del evangelio. A llenar del amor de Dios por todos los lugares. Y me gusta porque te das cuenta de que Jesús no estaba limitado al templo o a la sinagoga. Jesús andaba por todas partes igual. ¿Ves? Él quería contacto con la gente, quería tener esa cercanía con la gente. No es que solamente a la iglesia nos vamos a encontrar con Jesús y ahí vamos a aprender, ahí vamos a escuchar. No, Jesús iba a las casas de la gente y ahí tenía comunión y comía con pecadores y la gente lo podía escuchar, lo podía tocar. Ese era Jesús, ese es Jesús. Ese es Dios. Ese es Jesús. Y dice que la suegra de Simón tenía gran fiebre. La suegra, famosa suegra. Me pregunto si Pedro oró para que sanara a su suegra. Pero eso quiere decir que Pedro estaba casado. ¿Ves? A veces hay doctrinas que dicen que Pedro nunca se casó. Pedro estaba casado, dice la Biblia. Tenía una suegra. En 1 Corintios 9:5, por ejemplo, no es necesario que lo busquen, pero lo pueden apuntar si quieren. Son palabras del apóstol Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 9:5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Está hablando de Pedro. Dice: ¿acaso no tenemos nosotros el derecho de tener una esposa como lo tienen los demás apóstoles y como lo tiene Cefas? Es Pedro. ¿Ves? Pedro tenía una esposa. Tenía una esposa. Y en el tiempo en que Pablo escribe Corintios, son bastantes años después. Quiere decir de que en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo, la esposa de Pedro servía junto con Pedro en el ministerio. Andaba con él. Donde viajaba Pedro, iba su esposa.
Dicen los libros de historia de que Pedro fue crucificado. Pero antes de que él fuera crucificado, crucificaron a su esposa delante de él. Eso dicen los libros de historia. Entonces, aquí dice que su suegra tenía fiebre. Y acuérdate, ¿quién está escribiendo? El doctor Lucas, ¿ok? Es un doctor. Y le llama la atención, dice, gran fiebre. O sea, debe haber sido bastante grande para que un doctor diga, es una gran fiebre. ¿Y qué dice? Y rogaron por ella. Le rogaron por ella. Otro evangelio dice que cuando Jesús entró, la vio y se acercó. Vio a la suegra de Pedro. Y sabes que esto me gusta porque te das cuenta de que Jesús tiene tiempo para enseñar en una sinagoga, tiene tiempo para hablarle a la gente en una congregación, pero también tiene tiempo para la gente en tu familia. También tiene tiempo para la gente en tu familia, en nuestra familia. ¿Ves? Pedro está caminando con él, está Andrés, está Juan. Y vienen a la casa y está esta mujer enferma, y Jesús también tiene tiempo para la mujer, para la mamá de Pedro. Es como una mamá. Y ¿sabes qué? Jesús también tiene tiempo para nuestras familias, para tu familia. Él quiere bendecir, Él quiere tocar, Él quiere acercarse a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. ¿Ves? No es Jesús en el templo y hay que sacar cita para que Él venga y a ver si viene. Jesús estaba cercano a la gente. Y Jesús veía la necesidad de la gente que servía con Él. O sea, Pedro está así como que, vamos a ver cómo va a cambiar el próximo capítulo, pero Pedro estaba ahí viendo todo lo que Jesús hacía. No se menciona cómo reacciona Pedro, cómo reacciona su hermano. Pero finalmente Jesús hace algo y la gente intercede por esta mujer. Dice que le rogaron. En Marcos 1:30 dice que ella estaba acostada con fiebre y que enseguida, en tanto Jesús llegó, le empezaron a hablar de ella. Empezaron a interceder por la suegra ante Jesús. ¿Qué haces tú cuando tienes a alguien enfermo? La verdad, seamos sinceros. ¿Oramos? ¿O primero vamos con el doctor? Y si no chambea, pues oramos. No estoy diciendo que esté mal ir con el doctor, no me malentiendas. O sea, Dios pone a los doctores igual. Pero a veces se nos olvida de que tenemos el privilegio de decir, Señor, o sea, mira, estoy así. O mi hijo está así, o mi hija está así, o mi mamá está así, o yo estoy así. Dice que le rogaron. Y Jesús le dijo, no, sabes que no tengo tiempo ahorita, por favor, no me interrumpas. No, Jesús no dice eso. El asunto es, ¿oras tú por tu familia? ¿Le pides a Dios y tú eres esas personas que ruegan ante Jesús por tu gente? ¿O solo pides por ti nada más? ¿O estás orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos, por tu familia? Ahí dice que no dice quién, pero dice que le rogaron por esta mujer. ¿Ves? Jesús no solamente quiere bendecir, no solamente quiere obrar en una congregación, Él quiere obrar en tu familia, en tu hogar. Jesús quiere entrar hasta allá también. Hasta la cocina quiere entrar. Y fíjate el 39, vemos la compasión. Esto como que me mató. O sea, dice, inclinándose hacia ella. O sea, Jesús así, ves la ternura del Señor. O sea, Él podía haber dicho, levántate, como lo hizo con otros. Pero dice que Él se inclinó hacia ella. ¿Ves? Se inclinó y dice que reprendió a la fiebre. Interesante. La misma manera en que Él procede contra el demonio, reprende a la enfermedad. Y no está diciendo que esta enfermedad es un demonio, tampoco está diciendo eso. Pero con la misma autoridad que Él se dirige a este endemoniado, Él se dirige a la enfermedad. Y no está diciendo que la enfermedad es un demonio, otra vez. Pero la reprende. La reprende. Se acercó a ella. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice que la fiebre la dejó. La dejó. ¿Ves? O sea, vimos que en la sinagoga Jesús tenía autoridad sobre el mundo espiritual. Pero aquí vemos que Jesús también tiene autoridad sobre las enfermedades.
Sobre toda situación Jesús tiene autoridad. Sobre todo, no hay nada que salga fuera de su control o fuera de su influencia. Él puede hacer lo que Él quiere. Y cuando Jesús ordena que las cosas se hagan, ¿qué crees que pasa? Las cosas se hacen. ¿Ves? Entonces, no tengas temor de lo que pueda estar pasando, de lo que pueda estar ocurriendo con alguien en tu familia. Mejor vengamos al Señor y pidámosles a Él. Pidámosle, acerquémonos confiadamente. No quiere decir que Jesús siempre va a sanar, porque no siempre lo hizo, pero Jesús puede sanar. Y a lo mejor quiere. No sabemos. Dice Marcos 1:31 que entonces dice Jesús que se le acercó. Dice que Marcos que le tomó la mano. No solamente reprendió, sino que la agarró de la mano. Dice, y la levantó. Dice, y inmediatamente cuando Jesús la levantó, la fiebre se fue. Se fue de esta mujer. Increíble. Ahora, esto es increíble. Es tremendo lo que Jesús hace, el poder, la autoridad que Él tiene. Pero ¿qué viene después de esto? ¿Qué ocurre con esta mujer? Yo creo que esto es importante. Dice el 39, y levantándose ella al instante, ¿ves? Te das cuenta que Jesús no la mandó a un tratamiento largo. Como que vamos a ver cómo funciona, ¿no? Mi oración. No, al instante. O sea, Jesús así hace las cosas a veces. ¡Tas! Dice al instante. ¿Pero qué hacía la mujer? Dice, le servía. Y eso es muy importante. Le servía. Fue una completa recuperación inmediata, instantánea. Pero la reacción de la suegra de Pedro es muy importante. Nos habla mucho para nosotros. ¿Ves? ¿Se paró a qué? ¿Qué hizo ahí? Le servía. La palabra que usa servía es diáconos. ¿De dónde viene la palabra diácono? Es servir. ¿Ves? Cuando los discípulos eligen en Hechos la gente para servir las mesas, ¿se acuerdan? Cuando había mucha gente en la iglesia, dice que eligieron diáconos. O sea, servían las mesas, atendían las cosas como un buen hospedador, como un buen anfitrión. Y dice que esta mujer se paró y dijo, a ver tantito, me voy a recuperar. Váyanse de mi casa, ¿qué onda tanta gente aquí? Yo no preparé nada, la casa está sucia. No, dice que se paró y comenzó enseguida a servir. Eso es importantísimo. El servicio a Jesús es una reacción a la compasión que Jesús ha tenido con nosotros. El servicio a Jesús es una reacción a la compasión que Jesús ha tenido con nosotros. El servicio a Jesús es una reacción al amor de Jesús por nosotros. El servicio a Jesús es una reacción de agradecimiento a Jesús. Nosotros no servimos para ganarnos el cielo, porque tu servicio, mi servicio, no nos da para ganarnos el cielo. ¿Ves? Ninguna obra que tú y yo podamos hacer nos garantiza que podemos entrar al cielo. Eso dice la Biblia, la salvación no es por obras, es por fe, dice Efesios. Para que nadie se jacte, para que nadie presuma un día. La salvación es un acto de gracia de Dios. Y es a través de la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo. Pero lo que nosotros hacemos es un post-salvación. Es una consecuencia, una respuesta a que Jesús nos dio todo. Que Jesús nos salvó, nos perdonó. Y por eso ahora nosotros respondemos a Cristo. Aquí está una buena ilustración de esto. Ella reaccionó y entendió que había sido tocada por el Señor y que lo que le queda nada más es ir y servirle. Entonces, ¿a qué te ha llevado a ti a hacer por Jesús después de lo que Jesús ha hecho por ti? O sea, Jesús, ¿qué ha hecho en tu vida? ¿Y qué has hecho tú con lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Ves? Aquí vemos una reacción natural. Jesús no le dice, a ver mujer, me debes un favor. Así que más te vale que me des un plato de comida porque si no, te vuelvo a dar fiebre. No le exige nada, no presiona nada. Es simplemente ver la reacción de una mujer agradecida con su Salvador. Pero ¿qué ha ocurrido con nosotros? Que, ¿sabes qué? Jesús vino en nuestro lecho de muerte. Y nos tocó. Y nos levantó.
Pero lo que tú decides cuando te levantas es una decisión tuya. Tú puedes levantarte para seguir viviendo para ti, o puedes levantarte para vivir para Jesús. Pero el que te levanta es uno solo, no eres tú, es Jesús. Mira, vamos a Efesios 2. Efesios 2. Verso 3 al 5. Efesios 2, 3 al 5. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice ahí. Lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está, pero Dios, ahí el contraste, ahí cambia la cosa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo dice que era nuestra condición? Estábamos muertos en pecados. Pero ¿qué hizo Cristo? Nos dio vida, nos resucitó, nos levantó. Y Pablo dice en Corintios que Él murió para que ya tú no vivas, ni yo viva para mí, sino que viva para Él que murió y resucitó por ti. Entonces, puedes ser levantado para servirle, pero puedes ser levantado también para olvidarte e irte. ¿Qué vas a decidir? Uno de nuestros problemas grandes es la falta de gratitud con Dios. Somos totalmente ingratos con el Señor. Busqué la definición que el diccionario de la Real Academia Española da para la palabra ingratitud. ¿Y sabes lo que dice? Ingratitud es el olvido o el desprecio de los beneficios recibidos. La ingratitud es el olvido o el desprecio de los beneficios recibidos. O sea, ¿qué has hecho con los beneficios que te ha dado Cristo? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo eso está cambiando mi vida o tu vida? ¿Cómo reacciona esta mujer al beneficio de haber sido aliviada de esta enfermedad que debe haber sido grave para que un doctor la mencione? ¿Vas a dejar que Jesús te levante y vas a olvidarte y vas a decir gracias o ni siquiera gracias y vas a seguir viviendo como has vivido toda tu vida? ¿Ves? Dice la Biblia que tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Nuestra separación de Dios era a tal nivel de que no es que estábamos dormidos, estábamos muertos espiritualmente. Pero que Jesús vino y nos dio vida. Nos ofrece la vida si creemos en Él. Y nos levantó no de una enfermedad, sino de una muerte espiritual. ¿Para qué? Para que vivamos de otra manera. Ya no vivamos para nosotros mismos. Ese es el problema de este mundo. La gente quiere vivir para sí mismo. Quiere que todos hagan lo que ellos quieren. Quieren que todo se trata de ellos. Entonces van a un lugar, al trabajo. ¿Qué pueden hacer los demás por mí? Van a estar en una familia. ¿Quién puede hacer toda la familia por mí? Van a una iglesia. ¿Qué tienen que hacer todos por mí? Y todo se trata de todo lo que tienen que hacer los demás por ti. Jesús hizo algo por ti. ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¿Cómo vas a responder? ¿Siguiendo o seguir viviendo egoístamente o comenzar a servir al Señor? Pues hay oportunidades para servir a Jesús en todas partes. Aquí en la iglesia hay un montón de necesidades para servir a Cristo. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Mira, vamos a Lucas, un poquito más adelante, 17. Lucas 17. Verso 11 al 19. Dice Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. O sea, iban caminando, y en el que iban caminando Jesús los sanó mientras iban caminando. Y se fueron limpios. Fíjate el 15. Entonces, todos ellos, ¿dice así? 5 de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, y dándole gracias. Y era judío, no, era samaritano. Lucas tiene buen sentido del humor. Quiere como que ponerle chile en la herida a los judíos, ¿ves? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿A dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos volvieron? 1. ¿Qué hizo Jesús? Jesús los sanó a todos. ¿Qué hay ahí? Ingratitud. Se olvidaron de los beneficios recibidos. Y eso es lo que nos pasa. O sea, Señor, ayúdame y por favor, solo tú me puedes... O sea, la lepra era algo que no se curaba. Es incurable. Entonces, a veces estamos nosotros en esa condición, tenemos una lepra en la vida, ¿no? Algo que nomás nadie me puede ayudar. Y Señor, y te prometo que si me sanas o haces esto, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Y si tú me das esto, yo te prometo, y prometemos muy fácilmente. Y somos como los 9 leprosos, se nos olvida. Y no nos interesa volver, nos enredamos otra vez en ingratitud. Pero esta mujer se levantó y comenzó a servir. No dejó que esperara tiempo, ¿ves? Déjalo pienso, deja ver si me preparo. No, es ahorita, ahora. 42 al 44. 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos y dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ves? Ahí otra vez eso, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Pero dice que trajeron a la gente a la casa de la suegra de Pedro. Y dice que de diversas enfermedades. Y él poniendo, dice, las manos, el verso 40, sobre cada uno. ¿Te imaginas eso? O sea, no es como que, a ver, voy a orar por todos. No, sobre cada uno Jesús puso las manos. Cada uno. Mira, Marcos no lo anota si quieres como un versículo paralelo. Marcos 1, 32 al 33 dice, cuando llegó la noche, es el mismo evento. Luego de que se puso el sol, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Todos los de Capernaum. Y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagina, estaban en la casa de Pedro. Entonces de repente Jesús sana a la suegra y ¡fum! Empieza a propagarse la noticia. Y acuérdate, están saliendo del día de reposo. Están saliendo del día de reposo. Y empieza a venir la gente y todo el pueblo está afuera. Y así como que, ¿qué vamos a hacer? Jesús dice, no, ya, mándales que se vayan. No. Vamos a chambear. Vamos a hacer lo que vine a hacer. Y dice que trajeron enfermos, todos los enfermos, pero es interesante, dice que todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Es otra categoría, ¿ves? Un endemoniado puede producir a lo mejor, y Jesús lo vas a ver más adelante, que hay enfermos, habían ciertos enfermos, que esa enfermedad estaba causada por demonios, pero no todas las enfermedades están causadas por demonios. Aquí Jesús lo pone en una categoría diferente. Por un lado, los que tenían enfermedades y estaban los otros endemoniados. Por ejemplo, en Mateo 4:24, Mateo dice, y le trajeron a los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, por tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. ¿Ves? Los endemoniados es una categoría aparte, no lo está poniendo todo junto. Como que todas las enfermedades las provoca el diablo. No, que estás enfermo, hermano, es que eso es del diablo. Pues no.
Entonces dice que Jesús empezó a poner sus manos. Es increíble, ¿sabes qué? Jesús no terminó hasta que tocó a todas las personas. Ninguna persona se fue sin ser tocada por Jesús. Ninguna. ¿Ves? La compasión. La compasión. La compasión de Jesús para tener la cercanía de tocar a cada persona individualmente. De conocer el sufrimiento, el padecimiento en persona. No en una masa como que los números. Es individual, personal, cercano. ¿Ves? Ese es Dios. Él no está así como que en el cielo indiferente y quién sabe qué está pasando abajo. No, Él vino y estuvo con la gente uno a uno. Cercano con nosotros. Se identificó con nosotros y nos conoció como éramos. Con todos nuestros defectos, con todos los problemas que tenemos. La enfermedad. Y por eso es el lugar de consuelo. El lugar de consuelo es donde Jesús toca a las personas. ¿Ves? Ese es el lugar de consuelo. Es cuando venimos a un momento, a un lugar donde Él está con nosotros y simplemente nos toca y nos trae consolación. Quizás tú estás así hoy, ¿ves? Han pasado cosas en tu vida y necesitas venir a un lugar de consolación. Ese lugar de consolación es Jesús. Es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene tiempo para absolutamente todos. Jesús sanó a muchos, en otras historias Jesús sanó a uno, en otros lugares nomás no sanó a nadie. No es el problema que Jesús no puede sanar. A veces que Él es soberano y Él ve cosas y Él sabe cosas que ni tú y yo sabemos. Pero podemos confiar en Él, de que Él es bueno y Él es compasivo. Y que nos podemos acercar confiadamente con Él y Él nos va a tocar. Él va a estar cerca de nosotros. Es ese lugar, es el lugar donde nos encontramos con el Señor y somos consolados. A lo mejor eso es lo que necesitamos realmente esta mañana, esta tarde, este día. Ser consolados por cosas que han ocurrido. No hay mejor lugar que venir a Jesús. 42 y 44 para terminar, dice: y cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Dice que lo primero que hace de tempranito es irse a un lugar desierto. ¿Qué haces tú después de un día cansado? Voy a dormir hasta tarde. ¿Qué hizo Jesús después de un día súper cansado? Se fue tempranito, antes de que salga el sol, a hablar con papá. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Ves? Él sabe que a pesar de todo el cansancio, porque Él era hombre, había algo más importante para Él que descansar físicamente. Él iba a encontrar ese descanso y encontraba ese descanso en la intimidad que Él tenía con el Padre. Y es ahí donde tenemos que ir nosotros. Es en el tiempo solo con Dios. ¿Ves? Es cuando nos apartamos y nos desconectamos. Vivimos conectados con un montón de cosas. Los celulares, las notificaciones nos fastidian todo el día. Que te llegó 5 correos, que acá, que en Facebook, que inbox, que por todas partes estamos rodeados de notificaciones que no nos dejan desconectarnos nada más. Esta semana quedé sin celular por 4 días y me sentí extraño. Se me rompió. Y decía: híjole, ¿qué está pasando? Porque te haces dependiente de un aparatito. Y si no te están mensajeando es porque el mundo está cayendo casi. Pero tenemos que desconectarnos. ¿Ves? Tenemos que tener un tiempo donde tenemos que ir y conectarnos con Dios. Porque Él te va a dar descanso. Él nos va a dar descanso. Él nos va a dar consuelo. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Ves? Jesús no usó su apretada agenda ministerial para no ir a orar temprano. No lo hizo. Jesús no usó su cansancio, que seguramente lo tenía, para no ir a orar temprano. Él sabía que tenía porque era bueno para Él. Él no dejó de orar.
¿Y qué hacía la gente que cuando lo encontró? A ver, ¿dónde se fue Jesús? Lo encontró y le rogaban que no se fuera. Y eso me gusta mucho. Porque cuando has estado cerca de Jesús y cuando Jesús ha tocado tu vida, no vas a querer que se vaya nunca de ti. Porque has conocido, has experimentado, has conocido en experiencia propia lo bueno que es Jesús contigo y conmigo. Y la gente le rogaba. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No, también tengo que ir allá. También tengo que ir a otros lugares, ¿ves? Esto no solamente para ti, no solamente para ustedes. Hay mucha gente más que lo necesita. Dice, porque para eso he sido enviado. Está el propósito de Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Absolutamente todas. Podemos confiar, podemos depender de Él, podemos realmente entregarnos sin miedo, porque Él es soberano, Él controla todas las cosas. Y las cosas que pensamos que están fuera de nuestro control, no lo están de Él. No lo están de Él. ¿Qué podemos hacer que nos inspira a hacer esto? Podemos venir y orar y pedirle al Señor y rogarle. Y pedirle, Señor, tócanos. Tócame, toca a mi familia, haz algo con mis hijos, con mi hijo, o con mi mamá, o con mi suegra. Entonces podemos venir a Él. Él es bueno. Él es muy, muy bueno. Esto no es algo que simplemente tengo que apuntar en un papelito. ¿Ves? Esto es algo que tengo que experimentar con Él. De verdad. Porque cuando ocurra eso, yo voy a comenzar a servirle. Mi vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que Él pueda consolarnos. Que realmente este momento sea un lugar de eso, de consolación, de consuelo.